Que esto a muchísimos les está ocasionando un poquitito de disgusto porque resulta que Instagram, muchachos, está ocultando tus contenidos y muchas veces ustedes dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué está ocultando mis contenidos? Lo que necesitas saber va a ser en esta clase express que va a ser rapidísimo. Quiero decirte, muchachos, que si ustedes todavía no siguen al mero de Instagram, pues algunos de ustedes siempre me dicen, pero ¿cómo es que sacas tantas cosas? ¿Cómo es que sabes tantas cosas? Pues sigo a la cabeza de Instagram y es que es Adam Mosseri, no es francés, pero así se llama. Miren, muchachos, aquí se los voy a poner. Pueden seguirlo, aquí está Adam Mosseri, ¿verdad? Y está como Mosseri. Y él es la cabeza de Instagram, muchachos. Y él a cada rato, muchachos, está... es que leí un comentario, muchachos, y ya hacen que yo me ría. Miren, Adam todo el tiempo, muchachos, está sacando lo nuevo de Instagram. Entonces, si tú hablas inglés, sin duda es una cuenta de Instagram que debes de estar todo el tiempo ahí. Y es que Adam todo el tiempo saca lo nuevo que hay en Instagram. De hecho, a veces yo digo, ay, Dios mío, que al Mosseri no se le ocurra algo nuevo para Instagram. Porque Adam es el mero, es el head hunt de Instagram. Así es que si tú puedes, síguelo, muchachos. Una de las cosas que él tuvo últimamente, creo que fue la semana pasada, y yo me tuve que aventar todo ese live, que la verdad aquí entre nos no fue lo más entretenido, pero él estaba explicando cómo es que está funcionando la parte de Instagram y por qué sienten las personas que está ocultando nuestro contenido. Y es que seamos sinceros, muchachos, para muchos de ustedes han visto que ya no tienes lo mismo, que tú sacas un post y ya no tiene esa misma fuerza. Díganme en los comentarios, no los estoy ignorando, los estoy viendo aquí, muchachos. Ya dicen ahí que me compren unas insignias, lo cual me parece muy bien, pero fíjense, todos fuéramos como el Mosseri, porque como es la cabeza de Instagram, pues él pone cualquier cosa pedorra y ya nada más tiene este hombre, o sea, chéquense nada más, ve, sale aquí el Mosseri y saca 220,394, miren, nada más, ahí está el Mosseri, ese es el mero de Instagram, muchachos. O sea que si le quieren reclamar, mándenle un mensaje al Mosseri que debe de tener la bandeja de entrada reventada. Empezando por mí, porque a mí me vale. Sí, yo sí le mando y le digo, oye, mijo, ¿no te has dado cuenta esto en Instagram? Pero pues se hace loco, nunca me ha contestado, ¿verdad? Yo creo que ni me va a contestar. Pero él acaba de explicar la semana pasada, muchachos, que según esto, él ahora son microalgoritmos en Instagram. Me recarga la pared. O sea, no solamente teníamos un algoritmo, no, ahora son microalgoritmos y todos los microalgoritmos funcionan como un pulpo, muchachos. ¿Cuáles son esos microalgoritmos de Instagram? Por lo que el Mosseri explicó, es que dividieron todo. Por ejemplo, tiene un algoritmo los carruseles, tiene otro algoritmo los posts, tiene otro algoritmo los IGTV, tiene otro algoritmo los reels. ¿Es en serio, Mosseri? ¿Es en serio? Pues que no tiene nada que hacer ahí en Instagram, porque todo lo van cambiando para aquella competencia negrita, que ya lo sabemos, que es TikTok. Entonces están como que intentando ahí entrar en esa parte. El Mosseri, muchachos, sacó algo que a mí me llamó mucho la atención y dije, aquí le vamos a dar la vuelta para todas esas personas que cuando ponen sus posts no pasa lo que le pasa al Mosseri, porque el Mosseri nada más saca una IGTV bien pedorro y ya tiene arriba de 300,000, pues claro, pues si es el mero, ya casi llega al 1,000,000. Y eso que no está optimizado su Instagram, porque si tú crees, mi amor, que los canales de Instagram no están optimizados, déjame decirte que eso no es verdad. Hay muchos que sí los optimizan y por eso tienen unos alcances tremendos. Pero como tú y yo somos terrícolas, eso no va a suceder. No va a venir el Mosseri a decirme, ay, claro, ya, déjame optimizarte tu Instagram, bebé. Eso no va a suceder. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Fíjense bien. Yo hice esto la semana pasada con una cliente y sí me salió, muchachos. Ahí les va. Fíjense bien. Tú le vas a pedir a necesitas eso sí, 20 cuates. 20 amigos de verdad necesitas, muchachos. Ahorita veo sus comentarios. Díganme si a ustedes también les pasa eso, que
pues ocultan no que oculten, sino que como que ya no tienen no tiene la misma fuerza sus posts de Instagram. Déjenmelo aquí. Y gracias por las insignias, para quien compre insignias. Muchísimas gracias. Dios se los pague. Miren, hay algo que yo hice con mi cliente y lo que sucedía es que ya sus posts no tenían como que la misma interacción. Yo siempre te he enseñado en las clases express que lo más fuerte que tiene un post es cuántas veces lo comentan, lo guardan y lo comparten. Cuando tú haces carruseles, muchachos, por ejemplo, como estos que yo les pongo, que son carruseles, evita ya ponerle al último la dichosa diseño que dice comparte, guarda, ya la gente ya sabe, ya no se lo pongas, bebé. ¿Por qué? Porque mucha gente no le gusta que le digas lo que tiene que hacer. Entonces, ya no le gusta, tú ya no se los pongas, la gente ya sabe qué hacer, bebé. O sea, no necesitas ponérselo, ¿ok? Y lo que necesitas son 20 amigos. 20 amigos, cuates, bien cuates tuyos. Porque lo que vas a hacer esto es durante una semana. ¿Listos? Ahí les va porque esto sí no funcionó. Como ya mi clienta, ya sus cosas habían bajado un poquito de alcance y no entendíamos por qué, hasta que vi al Mozart y entendí lo que está sucediendo con los microalgoritmos de Instagram, dije, ok, entonces vamos a intentar darle la vuelta a esto, ¿no? Y lo que hicimos es que junté 20 de sus amigos y durante una semana entera entraron al perfil, no solamente, muchachos, cuando ella sacaba algo que le daban clic o lo guardaban y lo compartían, sino que lo que le pedí es que le dijera a esas 20 personas que entraran a buscarla a su perfil. Por ejemplo, si yo soy, no sé, cualquier persona y quiero buscar a Jazz Contla, me tengo que ir a la lupita. Esta lupita que ustedes ven aquí es otro microalgoritmo. El Mozart lo dijo en su video. Entonces, para quien acaba de entrar, el Mozart es el mero de Instagram. Síganlo, muchachos, y si hablan inglés, más, porque ahí es donde yo me entero de todos los chismes nuevos. Entonces, ¿qué sucede? Yo le pedí a esas 20 personas que durante una semana todos los días estuvieran buscando las veces que más pudieran a mi cliente. Entonces, le buscaban aquí en la lupita y le ponen Jazz Contla. Cuando tú le pones Jazz Contla, ya nada más con ponerle Jazz, pues algunas salen varias Jazz. Pero bueno, algunas veces salgo entre las primeras posiciones y le das clic. Porque resulta que el Mozart explicó algo en inglés que no sé muy bien cómo pasarlo al español, pero más o menos es como que quien busca tu perfil en el buscador va a ayudarle mucho más al alcance de tu perfil. O sea, que esas 20 personas las pusimos a buscar el perfil, obviamente ya seguían a mi clienta, pero las pusimos en la lupita. Esa fue una. Número 2. Le dije que le diera por lo menos entre 15 y 20 likes y comentarios a sus últimas publicaciones, porque esto yo ya te lo había enseñado en algunas clases express. Sí funciona, muchachos. Si tú vas ahorita al perfil de cualquiera y agarras y le das clic aquí, por ejemplo, esta fue la de hoy, ¿verdad? Le das clic, me gusta, le das como a 20 para abajo y luego vuelves a subir y empiezas a comentar esas 20. Guardas esas 20 y compartes esas 20. Mira, ¿qué sucede? Sucede que hacemos una reacción de pila, que el algoritmo lo lee. Por eso necesitas 20 amigos, muchachos. A mí me funcionó con mi clienta y la verdad que estamos recontentas porque ya volvimos a nuestro alcance. Yo te estoy dando esta fórmula que a lo mejor para algunos es como que bien trabajosa, pero por eso te digo que sí necesitas 20 personas que de verdad te quieran, te aprecian y te quieran ayudar a subir. Si tú me dices, Yasmin, con trabajo, si tengo 3 personas, bueno, pues hazlo con 3 personas. Yo lo hice con mi clienta con 20 porque de verdad que necesitábamos trepar el alcance, muchachos. Y es que, ¿qué sucede? Nuestro alcance había bajado demasiado y yo no entendía por qué demonios se me había bajado tanto el alcance de mi clienta, siendo, muchachos, que éramos muy compartidas, muy guardadas, muy todo, y pues qué pacho, mi amor, ¿no? O sea, como que qué pacho. Pues ahí se los dejo, muchachos, para que ustedes puedan hacerlo. Yo aquí estoy saludando, mándenme los comentarios si a ustedes les ha pasado eso en sus, ¿cómo se llama?
publicaciones de Instagram. Entonces, ¿qué hay que hacer? Repito de nuevo, si tú crees que ya tus publicaciones no tienen ese mismo interacción, a lo mejor ya casi nadie las guarda o no las comparte o no las están viendo y tú aún así estás haciendo publicaciones en la mañana, en la tarde, en la noche y no logras subir el alcance, bueno, pues haz esta fórmula. A mí me funcionó muy bien. Juntamos 20 personas que eran muy allegadas a mi clienta y las puse que todos los días, muchachos, estuvieran buscándola en su perfil y dándole like, no solamente a las primeras publicaciones, sino lo más abajo que se pudieran ir. Les daban los likes, después comentaban en cada una, pero no te estoy hablando de un comentario todo pedorro, que nada más ponían un emoji así, ¡ay, qué bonito video! No, mi amor, son textos así. Son textos donde se están explayando y diciendo y todo, y mi clienta tenía la tarea de contestar todos esos comentarios después de unas 2 o 3 horas de haber colocado. ¿Por qué, muchachos? Porque hay una cosa en Instagram que el Moseré no lo ha dicho, pero yo sí ya se lo he cachado al Moseré, porque resulta que cuando yo contesto los mensajes muy rápido, eso como que piensa el sistema que es un robot o algo así, cuando no lo soy. Así que me espero un poquito como una persona normal que contestaría en el momento que pudiera. Así es que pídele a esas personas que te dejen mensajes, que lo guarden y que lo manden. Es toda una tarea, muchachos. Pero ¿saben qué? No saben qué chulada de alcance te da el algoritmo. Porque entiende que hay 20 personas, o sea, multiplica nomás multiplica, son 20 personas dándole likes y todo, por lo menos una semana entera a todo lo que tú publiques y empieza a tener como una bola que el algoritmo se mueve, aparte de tus seguidores. O sea, esto es ya aquí una estrategia interna, muchachos, de que lo estamos, digamos, un poquito engañando. Pero en la guerra y en el amor, bebé, todo se vale. ¿Sí o no, muchachos? ¿Sí o no? Aquí los estoy viendo, los estoy saludando. Acá estoy. Nadie me dice nada. Bueno, supongo que a nadie les pasa lo de lo del contenido. Yo supongo, porque todo aquí, todo muy calladitos. Mírenlos, muy calladitos. Nadie dice nada. Está bien. Pero, ¿qué necesitan hacer, muchachos? Si tú crees, dice aquí, yo corto mis comentarios en 3 o 4. Interesante la información. Gracias. Ahora sí, ya están hablando. Yo dije, seguramente, pues ¿qué pasó? ¿Qué pacho? Dice, en vez de dar uno solo largo, resalta tu video. Sí, es buenísimo que ustedes den largos los comentarios, pero recuerden que esta formulita es para que, por favor, si tú crees que no están dando, o sea, si te están dando el alcance muy chiquirrín, pues que puedas abrirlo. Ahora te voy a enseñar cómo saber si te está castigando el alcance o no este Instagram pedorro. ¿Por qué lo está haciendo? Miren, este que yo les puse hoy, que es el del podcast, que espero que ya lo hayan escuchado en YouTube, muchachos, porque es cómo pedirle a la gente que, bueno, no a la gente, a los influencers que hagan una colaboración contigo sin que se aprovechen. Bueno, yo voy aquí al clic de Insights y cuando yo le doy clic, muchachos, yo puedo ver cómo le está yendo al post. Y ustedes saben que yo soy transparente con ustedes. No tengo nada que ocultar, muchachos. Así que aquí está. Hubo 134 likes. Esto no nos importa mucho, ¿ok? Pero lo que sí nos importa es cuántas veces lo compartieron y cuántas veces lo guardaron, ¿verdad? Ahora, si te das cuenta, muchachos, en Discovery, que es la lupita, me descubrieron 3 personas. Entonces, aquí es lo que me interesa. ¿Cuánto es el reach que me está dando este pelado? Este pelado me está dando 3,299, ¿verdad? Quiere decir que me está mandando a 3,299 teléfonos, muchachos. Y de esos 3,299, muchachos, pues está agarrando un porcentaje demasiado chiquito. Debe de andar como en el 2%, una cosa así. Es muy poquito lo que está captando. Pero bueno, por lo menos no me dice
que tengo 1000 de reach, porque entonces imagínate, mi alcance estaría tirado por la basura. Ahora, los hashtags, que siempre ustedes me preguntan qué onda con los hashtags. Entiende que aquí tú tienes que ver cuáles son, si están funcionando los hashtags que tú estás haciendo. Mira, aquí lo dice, mira, aquí ya viste, dice from hashtags. Aquí hay 13 personas, muchachos. O sea, quiere decir que los hashtags que yo puse en este post, que tú lo puedes revisar, dejen de estar poniendo tantos hashtags y dejen de estar copiando y pegando. Recuerda que eso es spam puro para Instagram. ¿Cuántas veces yo se los he dicho? ¿Cuántas? 10,272. Si no me crees a mí, entonces sigue a Moseré. Moseré es el mero de Instagram. Si es que a mí no me crees, entonces velo a él, porque él va y dice que no pongan tantos hashtags copiados y pegados. Y a lo mejor a él sí le vas a hacer caso. Mira, ¿cuántos hashtags yo puse? 1, 2, 3, 4. 4 hashtags. Ahora, lo malo es que las estadísticas no me dicen de esos 4 hashtags cuáles me trajeron esas 13 personas. Entonces, ¿qué nos toca? Pues irle jugando, bebé. Pero de estos 4 hashtags que yo puse, muchachos, les digo que uno es nuevo. ¿Cuál es? Marketing de influencers. Porque acuérdate que el podcast de hoy era cómo pedirle a un influencer para que promocione tus productos sin que se aproveche. Entonces, quiere decir que los otros, muchachos, sí lo puse. O sea que eso sí están funcionando mis otros hashtags. Además, quiero contarte algo. Fíjense nomás, ahí les voy a decir. Yo me colgué de un hashtag, muchachos, que ya existe, que no es el mío, pero que me ha dado unos resultados, bebé, impresionantes. El hashtag se llama hashtag jazz. No es mío, no es mío. Miren, aquí está, miren, ¿ya lo viste? Hashtag jazz. Jazz, así igualito que mi nombre. 51,200. Pues yo agarré y ahí todo el mundo pone cosas, que si del jazz, pone cosas de música. Hay muchas personas que también se llaman jazz. Pues yo que me cuelgo de ese y me va re bien. Así es que tú puedes usarlo también. Natalia me dice, los hashtags se ponen en la descripción o en un comentario de ese post. En la descripción, flaca, siempre después de todo el chorizo que te avientas, ahí vienen los hashtags, pero a mano, flaca, a mano. No me los copies y me los pegues, porque eso es spam. Esa manita y los que se te vayas acordando, o si tú tienes hashtags que has generado, pues ahí me los pones. Margarita dice, flaquita, hoy andaba yo bien chiviada porque te iba oyendo en la radio con César Lozano. Ay, bebé, pero no te me chives, Margarita, sin ti yo no soy nada. Quiero decirles que Margarita me vende un producto, bueno, primero me los regaló, pero ahora sí ya le dije que me lo venda, porque me vende un producto, muchachos, que yo nomás en la noche le hago así en la lengua, y me duerme, miren, pero que un bebé, Margarita, eso es espectacular tu producto, Dios mío, tú debes de ser millonario, mi amor. Piedad dice, hola Jazz, o sea que no debo copiar y pegar, tengo que escribir nuevamente. Sí, mi flaca, tienes que escribir nuevamente, o sea, tú puedes copiar todo tu texto, está bien, eso no pasa nada, porque eso lo hago yo agarro en las notas y hago mis textos. Pero los hashtags, mi Piedad, no me los copies y pegues. Si no me creen a mí, entonces, por favor, vuelvan y repito. Pueden seguir a Moseré, que es Adam Moseré, es el mero de Instagram. Aquí se los dejo para quien acaba de llegar a la clase, llegó tarde. Aquí está, Moseré, tiene 887,000 seguidores. Nada mal el Moseré, miren nomás, está bien, la verdad que está bien bonito. Miren ahí el Moseré, pero no se emocionen porque es casado y tiene 3 hijos. Pero bueno, Moseré siempre está sacando bastantes, pues los updates, se le llaman los updates de Instagram, pero yo siempre luego digo, ay, que al Moseré no se le vaya a ocurrir nada nuevo, porque de verdad, muchachos, cada vez saca cada cosa, muchachos, que yo digo, este está mal, no tiene nada que hacer, porque no se va con sus hijos a celebrar
a celebrar. No, pues no, el Mosegui a cada rato saca cosas y me gusta porque hace unos live, muchachos, que a veces como que uno sí se medio duerme, pero sí se sacan 2 que 3 cositas que nadie te dice de Instagram. Por ahí leía, muchachos, que Instagram es bien difícil. No, muchachos. Instagram, mira, los algoritmos de Instagram son como tu suegra, bebé. ¿Quién no ha tenido una suegra así que uno dice, son como tu suegra? O sea, un día está de buenas, otro día está de malas, otro día te quiere mucho, otro día te quiere matar. Así es el algoritmo. Entonces tú tienes que ir entendiendo que depende cómo la agarres, ¿no? O sea, cómo agarraste Instagram hoy, cómo la gente hizo reacción a tus comentarios, a tus lives, y entonces ya vas entendiendo un poquito. Entonces Instagram no es difícil, lo que pasa es de que el Mosegui a cada rato se le ocurre que, no, es que ahora vamos a hacer un movimiento de no sé qué, y va y le mueve un chorro con los programadores, pero tú tienes que seguir. Balloon Lab dice, más difícil me parece Facebook. No, mi amor, mira, lo que pasa es de que Facebook ahorita está pasando por una época de adolescencia. Yo ya ni me desespero con él porque yo le digo, mi chiquito, está bien, estás en tu adolescencia, no pasa nada, porque están cambiando la plataforma muchísimo. De hecho, la próxima semana, muchachos, les traigo un live buenísimo de todos los cambios que hay en Facebook, porque tengo es como un tipo webinar que van a dar los de Facebook, así es que yo voy a estar, miren, así, anotando todo, porque realmente la plataforma está haciendo migraciones. Por eso es importante que ustedes sepan rapidito qué está pasando en Facebook, qué va a cambiar, qué. Bueno, regresando al punto de Instagram, muchachos, dice Perla, no puedo con ella. ¿No puedes con tu suegra, Perla? Di la verdad. Seguramente, ¿verdad? Seguramente. Pero bueno, el punto es que si tú estás viendo que en Instagram la cosa no está jalando, ni estás en shadow banning, porque eso es otra cosa. Les puedo hacer una clase de cómo saber de verdad si estás con el shadow banning, o sea, como que esa pared de humo que te ponen y estás castigado un tiempecito. Que te voy a decir una cosa, o sea, te castigan, pero no pasa de los 30 días, o sea, tampoco así seas exagerado, pero sí te puedo decir cómo. Si quieren una clase de shadow banning, pónganlo aquí en los comentarios, muchachos. Y también les cuento que a todos los que están haciendo IGTV, o sea, los IGTV que luego agarran y los pasan, a lo mejor quieres descargarlos, lo descargas y luego lo pones como en tipo de clips para tu Instagram. Está bien, no pasa nada. Lo que estás haciendo es que de un video largo estás haciendo los dichosos nuggets. Está bien. Acuérdate que ahorita Instagram está empujando mucho más los videos que las fotos y que los posts. Así que eso de verdad es mucho, todo lo que sea video, que a ti se te ocurra, vaya, póngalo, hágale, mijo, porque ya Instagram no es el de antes, muchachos. El de antes que, las fotos más bonitas y no, ya no es así. Ya está empujando más los videos, más los reels, más todo, así que lo está haciendo, ¿ok? Dice aquí que no puedo con vos, ya me encanta, soy tu fan número 1. Gracias, linda. Aquí dice, ahorita te paso mi link. Es que Margarita tiene unas cosas buenísimas. Y de verdad, no es porque esto no es comercial, pero es que yo todas las noches de verdad doy gracias que Margarita me mandó ese Sprite. Es una Sprite que solo me la pongo aquí en la lengua y tienes que esperar. De verdad que yo lo guardo en el cajón, me acuesto y chao pescado, ya no me acuerdo porque me duerme bastante rápido. Dice por acá, Carola, me encanta tu información y sobre todo por tus dichos. Es que fíjate que yo no entiendo bien cómo explicar el algoritmo. De verdad, entonces como que siempre pienso en la suegra, ¿no? Porque, o sea, las suegras o las amas o las odias, ¿no? Eso suele suceder. Yo siempre he tenido muy buena suerte con las suegras, quiero decirles, me han tocado unas suegras maravillosas. Los hijos no, pero las suegras sí. Ahí como que algo no coordinó, pero
Cuando pienso en el algoritmo de Instagram, ahí es donde digo, no, pues es que hoy la suegra se levantó, pues así como que con los pelos esponjados, porque a veces no quiere, no jala. Tú juras y dices, no, hombre, es que este video va a pegar, este video está chulísimo. Ay, ajá, bebé, no pega nada, pero nada. Así es que sí tienes que ver cómo es que ese algoritmo, cómo que agarró. Y lo que les dije ahorita es verdad, muchachos. Y si no me creen, les repito y les vuelvo a repetir como empezamos en la clase. Sigan a Moserri, Adam Moserri, es el mero de Instagram. Él va sacando todos los updates. Yo estoy pegada aquí a su Instagram del muchacho. Aparte de los lives que hace, yo me pego rapidito porque es así medio aburridito. Pero lo que les digo es que de vez en cuando, muchachos, agarra cositas. Dice Belkis, dice, flaca, ya te mudaste. Ay, ojalá, bebé. Todavía ni para dónde, muchachos. Ahí ando jalando. Pero eso sí, todo aquí ya está en cajas. Aquí, pues, la verdad que ya nada más queda esto, pues, para el set. Pero el resto está en cajas. Dice Anita, dice, tú estabas con María Marín, te pareces a una chica súper chévere. Pues claro que era yo, bebé. Yo estaba con María. Era yo. Ok. Ya lo saben, hay que hacer videos. Tenemos diferentes algoritmos. Ya Adam lo dijo, son microalgoritmos. Yo se los voy a ir preparando en toda la parte de la semana. Les voy a hacer sus materiales para que ustedes lo vayan, pues obviamente que digiriendo, porque no es muy fácil de digerir y sobre todo de entender que hay tantos microalgoritmos. Yo no sé si este hombre no tenga nada que hacer y por eso se pone a hacer con toda la gente. Con los programadores, háganle un microalgoritmo al Discovery, háganle un microalgoritmo a los Reels, háganle un microalgoritmo a los Live y así. Pero hoy te digo una fórmula que no me falló con una de mis clientas, ahora lo voy a replicar con otras cuentas que he visto que mi alcance está muy reducido a pesar de verdad de lo bueno. Gracias flaca por esas insignias. Thank you Leti. Y realmente, muchachos, hagan eso. Junta a 20 personas, 10 personas, 5 personas, pero de verdad, muchachos, alguien que te aprecie y que te vaya a ayudar, ¿no? Que hay cosas pedorras que te dicen, ay, no, sí, yo te ayudo. Y toma cuernos que no te ayudan nada. Tú vas a saber que te van a ayudar. ¿Por qué? Porque no solamente te tienen que buscar en el perfil, no, mi amor, me tienes que dejar comentario por lo menos en 15 o 20 publicaciones, dijo mi teacher. Y también lo tienes que guardar y mandar a una persona, dijo mi teacher. Y eso te va a ayudar muchísimo a que recuperar ese alcance que antes tenías. Ya lo hice, ustedes saben que yo vengo aquí a decirles cuando yo hago el laboratorio y ya que hago el laboratorio, entonces la cosa se pone buena. Así es que, ¿puedes recuperar tu alcance? Sí. ¿Puedes recuperar esa interacción que tenías? Sí, pero vas a necesitar a 20 cuates, así es que póngase a reclutar a 20 y te voy a decir una cosa, si tú de verdad quieres recuperar ese alcance que tenías antes, pues págales, mi amor, págales. O sea, tú le puedes decir a alguien, te voy a pagar para que tú esta semana entera hagas esto y lo otro. Digo, ya pensando en que usted sea la sin amigos o el sin amigos, porque eso puede suceder. Y uno dice, pues lo gratis a veces no se hace, pero cuando uno paga, pues ya puedes decir, sí me diste like acá, pero acá no. ¿Te falló el dedo o qué pasó? Entonces lo puedes hacer, pero de verdad, muchachos, sí funciona, así que ahí se los dejo porque ahí el Adam Moserri puede ser muy el cabeza de Instagram, mi amor, pero no sabía que uno es más abusadillo desde chiquillo que él, muchachos. Nosotros le damos 2 vueltas al chiquirrín, le damos 2 vueltas a ese chiquirrín, así es que les mando un beso, muchachos, que tengan una buena noche y seguimos en sus clases express. Les mando un beso.